Continuamos con síndromes obstructivos pulmonares y hablaremos de EPOC. Conceptualizamos es un grupo de enfermedades respiratorias crónicas, recurrentes, progresivas, parcialmente reversibles y que pueden acompañarse de hiperreactividad. Se relacionan con factores genéticos e identifican causas inflamatorias y mesenquimatosas. Se han relacionado también con la presencia y la expresión de algunos factores de algunos grupos celulares como los macrófagos, neutrófilos y los linfocitos TCD8. Dentro de los factores predisponentes se han identificado una respuesta inflamatoria anormal a ciertas partículas y gases, por ejemplo el tabaquismo, la exposición a otros polvos y sustancias químicas, infecciones respiratorias y el asma. En estos pacientes se ha identificado que existe una respuesta inflamatoria anormal que puede generar la destrucción pulmonar. La alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una glucoproteína que se expresa fundamentalmente a nivel hepático. Su función es inhibir las proteasas. Para entender mejor, aquí tenemos un individuo sano y un individuo enfermo. En el individuo sano tenemos la pared pulmonar, los neutrófilos y en la parte central la antitripsina. La antitripsina es una glucoproteína que tiene una función inhibitoria. Inhibe a las proteasas, inhibe a la elastasa que expresa el neutrófilo. La elastasa que expresa el neutrófilo es capaz de digerir la elastina, las membranas basales y otros componentes de la matriz extracelular, pero esa elastasa de los neutrófilos, al ser inhibida por la antitripsina, no es capaz de producir ese daño. En un individuo enfermo, vemos que la pared pulmonar se encuentra lesionada, destruida. ¿Esto por qué? Por la ausencia o la falta de la actividad inhibitoria de la alfa-1 antitripsina, que no la encontramos acá. De esta manera, la elastasa de los neutrófilos ejerce sus efectos sobre la elastina, las membranas basales y otros componentes de la matriz extracelular de la pared pulmonar, lesionándola y destruyéndola. En el enfisema, que reconoce especialmente dos causas, una causa está relacionada con la respuesta inflamatoria anormal, que genera atracción de células inflamatorias. Estas son los neutrófilos y los macrófagos, especialmente los neutrófilos, que liberan la elastasa. La elastasa destruye la pared pulmonar de la manera que acabo de explicarlo, produciendo el enfisema. También se ha visto que el consumo de tabaco puede generar una disminución de la actividad de la alfa-1 antitripsina. Por tanto, al disminuir la actividad, no existe ese efecto protector de esta glucoproteína y se produce la destrucción de la pared pulmonar. Se ha visto también que el enfisema se presenta en individuos sanos, que aquellos no han tenido el contacto con sustancias inflamatorias y tampoco son pacientes que fuman y son pacientes jóvenes en los cuales presentan un enfisema que ha generado un EPOC. En estos pacientes hay que pensar una alteración genética que puede estar relacionada con la disminución de la actividad de la alfa-1 antitripsina. De esta manera, las recomendaciones de la OMS y de distintos grupos científicos o sociedades científicas en la situación de un paciente joven con EPOC en los cuales no ha habido ese contacto con esas sustancias que han podido generar esa reacción inflamatoria, en ellos es necesario la cuantificación sérica de la alfa-1 antitripsina y la determinación genética de su presencia o no. En el enfisema se produce la destrucción de las paredes alveolares
y de los lechos capilares, como ya indicamos anteriormente. Esa destrucción produce el agrandamiento anormal de los espacios aéreos, generando una hiperinsuflación pulmonar, y esto afectará la capacidad pulmonar total. Esta afectación de la capacidad pulmonar total produce una incompatibilidad ventilación-perfusión, produciendo hipoxemia e hipercapnia, incremento de la resistencia vascular pulmonar y mayor trabajo del corazón derecho. En esta imagen radiográfica podemos identificar imágenes radiolúcidas. En el enfisema, la unión de esas imágenes radiolúcidas puede dar origen a lo que se llama bula. La bula o ampolla enfisematosa es un espacio aéreo mayor a 1 centímetro de diámetro, sin pared epitelial, y que puede verse en el parénquima pulmonar de un paciente enfisematoso. Si ésta ocupa la mitad de un hemitórax, se denomina bula gigante. La bronquitis crónica. La bronquitis crónica es una patología que se caracteriza por presentar tos productiva, purulenta, crónica, de más de 3 meses de duración durante más de 2 años consecutivos. La bronquitis crónica puede producirse secundario a infecciones recurrentes o también al consumo de tabaco. Genera inflamación de vías aéreas grandes y pequeñas, con edema, hipertrofia de las glándulas submucosas, incremento por tanto de la producción de moco, obstrucción de las vías respiratorias principales y pequeñas, mayor inflamación, puede llegar a la fibrosis con remodelación. Esta es la imagen de una radiografía de una bronquitis crónica. Se ve el incremento de la trama broncovascular bilateral. La bronquiectasia. La bronquiectasia se produce secundaria a una infección o a una obstrucción crónica. Se caracteriza porque se produce la destrucción del músculo liso y tejido elástico de sostén de esa pared pulmonar, y eso genera dilatación permanente de bronquios y bronquiolos. Se produce alteración de los mecanismos de depuración normal. Hay una posibilidad del desarrollo de infecciones a repetición. Puede producir la infección necrosante persistente por la acumulación de secreciones que producen cuadros obstructivos. Esta es la imagen de la bronquiectasia.